¿Cuál es la verdadera respuesta? ¿Es Jesús Dios? ¿Es Él lo mismo que el Eterno? ¿Hay más de un Dios? Aquí encontrarás la respuesta de Dios, de su propia palabra, tal como se revela en tu Biblia. Por sorprendente que parezca, hoy en día hay una gran confusión entre los líderes religiosos en cuanto a la verdadera naturaleza y oficio de Jesucristo, el Salvador del mundo. No tienes por qué dudar. La Biblia fue divinamente inspirada para impartir la verdad a aquellos que la buscan con corazones y mentes honestos. Pero incluso este tema tan importante se ha mezclado en el mundo turbulento y caótico de hoy. Jesucristo vino a pagar el castigo por el pecado en nuestro lugar. Él se dio a sí mismo para que fuéramos reconciliados con Dios. ¿Cómo fue esto posible? Primero, si Jesús hubiera sido solo humano, su muerte podría haber pagado el castigo por un solo ser humano que había incurrido en ese castigo por transgresión de la ley espiritual de Dios. Romanos 6:23. Puesto que Dios el Padre creó todas las cosas por Jesucristo, Efesios 3:9, y puesto que todas las cosas, incluyendo al hombre, fueron hechas por Jesucristo, Él es nuestro Hacedor y por lo tanto Dios, y su vida que Él dio era de mayor valor que la suma total de todos los seres humanos. Porque leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo mismo sucedió en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Versículo 14. También, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Versículo 10. Compare estas escrituras con 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1 del 12 al 19. Solo la vida puede engendrar vida. Esta es la ley absoluta de la biogénesis. Puesto que la vida eterna es el regalo de Dios, Juan 3:16, solo un Dios que posea inmortalidad podría dársela. Si Jesús fuera solo humano, no podríamos recibir la vida eterna a través de Él, y Él no podría ser nuestro Salvador. El hombre no tiene la vida eterna inherente en sí mismo. Pero, como Dios el Padre tiene vida en sí mismo, así le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 5:26 y 1 de Juan 5:11 y 12. Por otro lado, Jesús también era humano, puesto que es la vida humana la que ha transgredido la ley de Dios. La ley reclama la vida humana como su castigo. Contrariamente a la enseñanza popular de hoy en día, la palabra de Dios declara que el salario, el castigo del pecado, es muerte, no la vida eterna en el llamado fuego del infierno. Romanos 6:23. Cuando pecamos, quebrantamos la perfecta ley espiritual de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. 1 de Juan 3:4. El castigo por este pecado es la muerte. La multa debe ser pagada. Dios el Padre no transigirá. Debe ser pagado por el hombre. Por lo tanto, Jesús, que es y era Dios, que siempre ha existido, Juan 1, 1 y 2, en realidad se hizo carne. Versículo 14. Él, que era Dios, en realidad se hizo carne humana porque, 1 de Juan 4, 2 y 3, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Fue concebido y nació de la Virgen humana María. Ahora, el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar en esto. Cuando su madre María se desposó con José, antes de que se juntaran, se halló que estaba encinta del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Él no solo fue hecho carne, sino también carne y sangre humanas. Note Hebreos 2:14. Desde entonces los hijos son partícipes en sangre y carne, y él también participó de lo mismo. Traducción de Iván Panin. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre en repetidas ocasiones y también el Hijo de Dios. Mateo escribió: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón Bar Jonás, porque no os lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 13 al 17. Jesús, en la naturaleza, es igual a Dios. Jesús, que existiendo en la forma de Dios, no estimó al ser en igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:6. Se le llama Dios en Tito 2:10 y 13. Por lo tanto, Él es Dios. La Biblia contiene tanto sobre estos puntos que lo anterior es un mero fragmento de la evidencia. Sí, Jesús también es Jehová, aunque esta palabra es una mala traducción que se usa en la versión estándar americana. El nombre original en hebreo contenía las consonantes IHVH. Al escribir en hebreo se omitían las vocales, que solo se suministraban al hablar. Por lo tanto, la pronunciación precisa del nombre no se conoce con certeza, pero hoy en día se asume comúnmente que es Yahvé o Yahweh. El significado en español es lo eterno, o el eterno, o el autoexistente. Comúnmente se supone que Yahvé, o como comúnmente se llama Jehová, o como en la versión autorizada, el Señor del Antiguo Testamento, era Dios el Padre de Jesucristo. Esto es un error flagrante. Yahvé era el Dios de Israel, el único de la deidad conocido en el antiguo Israel. Cuando vino en carne humana, no lo reconocieron. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Juan 1, 10 y 11, versión autorizada. Ni le conocen a Dios el Padre. Mateo 11, 27 y Lucas 10, 22. Nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarle. En Génesis 1, el nombre hebreo traducido como Dios es Elohim. Este es un nombre uniplural, como iglesia o familia. Una iglesia o una familia consta de más de una persona, pero es una iglesia o una familia. En este mismo sentido, Elohim, el reino de Dios, incluye tanto a Dios el Padre como a Yahweh, quien era el Logos o la palabra de Dios, y también su espíritu que emana de ellos, el Espíritu Santo, la vida, el carácter y el poder de Dios. Jesús, al orar por el bienestar de la iglesia, oró para que sus muchos miembros pudieran ser uno como nosotros somos uno. Juan 17, 11 y 21, Moffat. La iglesia es un cuerpo, pero compuesta de muchos miembros. 1 Corintios 12, 12. Un esposo y una esposa son una carne, pero dos personas. La palabra Dios tiene dos significados: el reino de Dios o la familia de Dios, y las personas que componen ese reino o familia. Cristo y el Padre son un solo Dios,
no dos dioses, un solo Elohim. Es por eso que Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Yahvé era el verbo o portavoz de la deidad, su segundo miembro. Tan pronto como Dios comenzó a hablar al hombre, siempre fue Yahvé quien habló. Véase Génesis 2:16 y 18 y Éxodo 22. Casi siempre es Yahvé en el hebreo original, el verbo que se hizo carne. La prueba de esto es un largo estudio que involucra cientos de pasajes. Como un fragmento de la evidencia, compare Isaías 8:13-14 y 1 de Pedro 2:7 y 8. Isaías dijo, el Señor de los ejércitos, YHVH, será piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pedro dijo, al citar este texto en referencia a Cristo, que Él es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jesús es el Señor, el Eterno del Antiguo Testamento. Ahora compare Isaías 43 con Mateo 3:3 y Marcos 1:3. Juan preparó el camino delante de Yahvé. Isaías 43, ¿quién era? Cristo. Marcos 1:14-15. En Apocalipsis 1:17 leemos, cuando lo vi, caí a sus pies como si estuviera muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De nuevo, Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Estudie también Apocalipsis 22:16 como prueba de que fue Jesús quien habló. Jesucristo se llama a sí mismo el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora compare estos textos con Isaías 44:6. Así dice el Eterno, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Ahora vayamos a Isaías 48:11 y 12. Por mi propio bien lo hago, porque ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? Mi gloria no se la daré a otro. Escúchame, oh Jacob, y a Israel, a quienes he llamado. Yo soy el Señor, yo soy el primero y yo soy el último. Los versículos 17 y 18 muestran que era Yahvé quien hablaba. Y también en Isaías 41:4. ¿Quién ha hecho esto? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, el primero y el último. Yo soy el Señor. Todas estas escrituras muestran que Yahvé es el primero y el último. Cristo es el Yahvé del Antiguo Testamento. En 1 Corintios 10:4, la roca del Antiguo Testamento es llamada Cristo, porque bebieron de la roca sobrenatural que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 4. Segundo libro de Samuel 22, del 2 al 3. Dijo, Jehová, Yahvé, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Véase también el versículo 32. En el Salmo 18, del 1 al 2, esta misma roca es Yahvé. Cuando Moisés estaba hablando con Yahvé y le preguntó su nombre, Éxodo 3, 4, 5 y 13, él respondió que su nombre era Yo soy, versículos 6 y 14, y Yahvé, el Eterno, versículo 15. Véase también Éxodo 6, del 2 al 3. En Juan 18, del 5 al 8, tan pronto como Jesús se identificó a sí mismo ante la multitud liderada por Judas como Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. De nuevo, en Juan 8, del 56 al 58, Jesús se llamó a sí mismo Yo soy, porque leemos,
Jesús les dijo: en verdad os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 58. La persona de la Trinidad que es nuestro Redentor es Jesucristo. Juan 4:42 contiene esto. Y dijeron a la mujer: ya no creemos por tus palabras, porque lo hemos oído por nosotros mismos y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo. Pero nuestra comunidad está en los cielos y desde allí esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Lea también Tito 2 del 10 al 14 y Lucas 1, 68 y 69. Que Jesús, el Salvador, es Yahvé. Ver Isaías 49:7 e Isaías 60:16, donde Él, Yahvé, es también el fuerte de Jacob. Ser de Jacob significa un hijo o descendiente de Jacob, el poderoso de todos los hijos de Jacob. También en Isaías 48:17, Yahvé es llamado el Redentor y el Santo de Israel, el de Israel que es santo. Lo mismo se expresa en Isaías 43:14. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Nótese también el siguiente versículo, 15. Yahvé es el Santo de Israel, el Creador de Israel, el Rey de Israel. Ahora, fíjese en Hechos 3, 14 y 15, que el Cristo que fue negado era el mismo Santo, Yahvé. Pero vosotros negasteis al Santo y al Justo, el Príncipe de la vida. Véanse también Hechos 2, 27 y Marcos 1, 24. Cristo fue el pastor de David. ¿Quién fue el pastor de David? Salmo 23:1. En Juan 10:11 Jesús dijo que Él era el pastor. Abran también sus Biblias en Hebreos 13:20. Que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Compare este texto con 1 de Pedro 2, 24 y 25, que dice: porque vosotros estabais descarriados como ovejas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. También leemos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5, del 2 al 4. Es Jesucristo quien viene de nuevo en persona como Rey de Reyes para gobernar y restaurar. En Apocalipsis 19:13, Juan escribe: está vestido con un manto teñido de sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Dios. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones y las regirá con vara de hierro, pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios, el Todopoderoso. Versículo 15. Y de nuevo en Apocalipsis 17:14 Juan escribe: harán guerra al Cordero, y el Cordero, Cristo, los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El gran pastor que viene a gobernar como Rey sobre todos los reyes es Yahvé. Y vosotros, mi rebaño, el rebaño de mi prado, sois hombres, y yo soy vuestro Dios, dice el Eterno. Yahvé o Cristo. Véase Ezequiel 34:11 y del 30 al 31. Ahora note Isaías 2 del 1 al 4 y Miqueas 4 del 1 al 4. Y acontecerá que el monte, reino de la casa de Yahvé, será establecido en la cumbre de los montes, reinos, gobernando al mundo. Y él, Yahvé, Cristo, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y entonces tendrán paz. En casi todos los pasajes del Antiguo Testamento, el Señor, Yahvé, el Eterno, es Jesucristo.
Claramente Jesús es el Dios del Antiguo Testamento.